Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a seguir con nuestra serie de discipulado estudiando los fundamentos bíblicos de la fe cristiana. Y en el mensaje anterior aprendimos que Cristo es nuestro estándar para la vida, es nuestro modelo. Y aprendimos que también es nuestro sustituto cuando llevó nuestros pecados y llevó el precio de llevar ese pecado sobre su cuerpo, llevó el castigo que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. Y además aprendimos que Él es nuestro buen pastor, que en Él estamos seguros y que Él no va a perder a ninguna de las ovejas que el Padre le ha entregado. Y el día de hoy vamos a ver cómo Dios soberanamente nos da salvación y nos da vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y hace algún tiempo se pusieron de moda las películas y las series de zombies. Y en esas películas y en esas series, los personajes son muertos vivientes, es decir, son cuerpos que se mueven, que caminan, pero que no tienen vida. Y son películas o series de ciencia ficción nada más, pero la Biblia también nos habla de muertos vivientes, pero en la Biblia no es ciencia ficción, es la realidad, es una verdad, es una realidad que se está viviendo. La Biblia nos dice con mucha firmeza y con mucha claridad que todos los que están o estábamos sin Cristo, estamos muertos en vida. Y también nos dice que cuando creemos en Cristo, aunque seguimos en un cuerpo que sigue muriendo y se enferma y que sufre el paso del tiempo, pero ahora tenemos vida de verdad. Ahora ya no nada más somos cuerpos ahí moviéndonos, ahora tenemos vida verdadera en nosotros. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy en Efesios capítulo 2. Y vamos a estar viendo cómo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue pensada y fue provista por Dios para que todo el que crea en su Hijo Jesucristo también resucite de entre los muertos vivientes y tenga vida eterna y pase de estar de la muerte en vida a pase de estar en la vida eterna. Y antes de empezar vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude en este mensaje del día de hoy. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos permites. Gracias por esta oportunidad que nos das de volver a tu palabra, Señor, para que por medio de ella seamos alimentados. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón, nuestra mente, para que seamos buena tierra, Señor, y que a través de ti, Padre, podamos dar fruto de esta semilla que el día de hoy estaremos sembrando en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos que además tu evangelio sea predicado a través de este mensaje. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a leer para empezar Efesios capítulo 2 de los versículos 1 al 10. En este texto nos vamos a estar basando y vamos a ir desmenuzando poco a poco este pasaje versículo a versículo, pero de inicio vamos a leerlo completo. Dice la palabra de Dios: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Ahora, vamos a empezar con el versículo 5 que dice que aún estando nosotros muertos, Él nos dio vida. Y aquí en este versículo encontramos el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y es que todos los hombres sin Cristo estamos muertos. Dice el versículo 1, ustedes estaban muertos. Y luego el versículo 3 lo hace de manera general, como todos los demás. Quiere decir que la muerte espiritual es una condición universal de todos los hombres. Y podemos ver evidencias de esta condición espiritual, de esta condición de muerte espiritual, cuando vemos que el mundo está lleno de problemas. Y los especialistas dicen que la solución es cambiar la educación, es cambiar y ser más tolerantes, más inclusivos, más comprensivos, es cambiar y eliminar la discriminación, es cambiar y mejorar la autoestima de las personas. Y algunos dicen que el problema es social y que hay tantos problemas y que por eso no podemos vivir en armonía. Y otros dicen que el problema es psicológico, que el problema está en la relación contigo mismo y que necesitas estar en paz contigo mismo para después estar en paz con los demás. Y otros piensan que el problema es el contexto, es decir, que las personas que están a nuestro alrededor y que han estado desde nuestro pasado a nuestro alrededor nos traumaron y que por eso no podemos estar en armonía con nosotros ni en armonía con los demás. Pero aunque todas estas situaciones son cosas reales que pasan, ninguna es el problema. Más bien son los síntomas, pero el verdadero problema del hombre es que está muerto. Efesios 4:18 define la muerte espiritual como estar ajenos a la vida de Dios. Quiere decir que respiramos y nos movemos, pero somos insensibles a Dios. No podemos responder a ninguno de los estímulos divinos. Y de hecho, una de las pruebas que se hace para dictaminar la muerte de una persona es que ya no responde a estímulos, que ya no tiene reflejos. Y técnicamente eso es la muerte, es la incapacidad de responder a estímulos, y así estamos nosotros sin Cristo. Estamos incapacitados para responder a los estímulos divinos. Estamos sin Cristo, muertos espiritualmente. Un bebé recién nacido, por ejemplo, responde rápidamente a la voz de su mamá, al olor de su mamá, a la presencia de su mamá, pero cuando un bebé muere, la mamá lo puede abrazar y lo puede besar y puede hablarle y puede acercarle su olor, pero no va a haber ninguna respuesta. Ese bebito ya no puede responder, aun y cuando sea la voz de su mamá, y aun y cuando sea su olor, y aun y cuando su mamá lo llene de besos. Y la Biblia nos dice que sin Cristo, así estamos nosotros, estamos muertos a todos los estímulos de Dios. Porque sin Cristo, la santidad de Dios no nos llama la atención. Nos pueden hablar de Cristo y nos pueden hablar del cielo y no nos interesa. Y nos pueden hablar también del juicio y nos pueden hablar del infierno y no nos da miedo. Y ese es el problema de la humanidad. El problema no es el cambio climático. El problema no es que el agua se está acabando. El problema no son los políticos ni las diferentes formas de hacer política. El problema no es la economía ni la injusticia social. El problema es que sin Cristo estamos muertos en vida y necesitamos que Dios nos resucite espiritualmente. Ahora, ¿por qué estamos muertos en vida? ¿Por qué estamos en esta condición? Bueno, Efesios 2, del versículo 1 al 10, nos da la respuesta. Y la primera explicación es el pecado. Dice el versículo 1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la palabra pecado es lo que hacemos y que está en contra de Dios. Y la palabra en, cuando dice en sus delitos y pecados, nos señala la posición que teníamos. Cuando hablamos nosotros y nos referimos a pecadores, pues
Pensamos en ladrones, pensamos en asesinos, pensamos en violadores, pensamos en estafadores, pero no pensamos que nosotros entramos ahí en esa categoría de pecadores. Pero la naturaleza del pecado es que aún nuestras mejores acciones, aún las mejores obras que hagamos, o aun que nosotros no hagamos las peores obras que la humanidad puede hacer, todo lo que nosotros hacemos está manchado por el pecado, porque no somos pecadores porque pecamos, somos pecadores porque desde que nacemos, nacemos en pecado. Esa es nuestra posición. Estamos muertos en nuestros pecados. Sin Cristo, nuestra posición es que estamos en pecado. Y cualquier obra que hagamos, por más buena que nosotros creamos que es, sale de una posición en pecado, sale manchada por el pecado. Así que cualquier acción que nosotros hagamos, por buena que nosotros creamos que es, por aplaudida que sea por las demás personas, como nosotros estamos en una posición de pecado, cualquier obra que realicemos sale manchada por el pecado. Ahora, también nos presenta ahí la palabra delitos. Nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y la palabra delitos significa salirse del camino. Y como estamos muertos, no podemos escuchar la voz de Dios y por eso vamos por un camino equivocado. Aunque creamos que vamos por el buen camino, como dice Proverbios 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es que toda nuestra vida y todo lo que hacemos está manchado por el pecado en el que ya estamos desde que nacemos. Y luego sigue diciendo en el versículo 2, en los cuales, es decir, en nuestros delitos y pecados, anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. Así que la Biblia nos explica que estamos en delitos y en pecados porque seguimos además la corriente de este mundo. Ahora, ¿cuál es la corriente de este mundo? Bueno, pues es cómo se organiza el mundo, cómo se organiza en lo social, en lo económico, en lo político, en el entretenimiento, en lo recreativo. Y todas esas cosas en sí mismas no son malas. Lo malo es acomodar nuestra vida de acuerdo con lo que está de moda, pero que es contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Y hoy vemos movimientos como el humanismo, que nos habla de que el hombre es lo más importante y cumplir sus deseos y sus sueños y dejarse llevar por lo que su carne le pida, por lo que sus deseos le pidan. Y vemos movimientos también como el materialismo, que están basados en valores y en pecados como la lujuria, como la avaricia, como la codicia, de la cual nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que tuviéramos cuidado de esas cosas. Y estos son los valores que dominan el sistema, y esto es lo que la Biblia llama la corriente de este mundo. Y el versículo 2 sigue diciendo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Y la forma de operar de Satanás es ofrecerle a las personas una falsa libertad. La falsa libertad de hacer todo lo que quieran hacer. Pero también les ofrece a otras personas una falsa seguridad. Les ofrece un evangelio diferente. Les ofrece una religión falsa. A la gente le gusta pensar que es libre y que puede hacer lo que quiera, pero esto no es libertad porque en realidad solo están respondiendo a estímulos y lo que creemos que hacemos por libertad, en realidad lo estamos haciendo en respuesta a lo que un sistema antidios y anticristo está promoviendo y nos está invitando a hacer. Y es que la mejor herramienta de engaño del diablo son las religiones falsas. Es hacer creerle a la gente que se ganó su salvación por lo que está haciendo o por lo que ya dejó de hacer. Quiere decir que dentro de las personas que están o estábamos muertos en vida, hay dos tipos de personas.
Hay un grupo de personas que saben que están muertos, pero no les importa. Ellos ya decidieron vivir sus vidas entregados a sus deseos y a sus pasiones y hacer todo lo que quieran hacer sin importarles lo que Dios piense de eso. Pero también hay otro grupo de personas que son totalmente diferentes a ese primer grupo. Son personas que son religiosas, que creen que están vivos y que se sienten seguros en su religión de obras y de rituales. Pero esa es una seguridad falsa, porque todas las personas fuera de Cristo, aunque parezca que están vivos, aunque parezca que son buenas personas, aunque tengan buenas obras, pero si están sin Cristo, están muertos espiritualmente. Ahora, el versículo 2 sigue diciendo: el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir esta frase de hijos de desobediencia? Bueno, es que separados de Dios somos hijos de desobediencia, porque siempre estamos buscando hacer todo lo que es contrario a Dios, a veces conscientemente y a veces engañados por una religión falsa o por una falsa doctrina. Ahora, ¿cómo le hacemos para saber cuál es una religión falsa? Porque hay muchas religiones en el mundo. Bueno, podemos pensar que hay muchas religiones, y de hecho la historia y la ciencia social nos dice que hay miles de religiones en el mundo, pero la realidad es que nada más hay dos tipos de religiones en el mundo. La religión de la gracia, que es la que descansa completamente en la obra y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que entiende que ese sacrificio es perfecto y es suficiente, y que no se necesita nada más que creer en Cristo y venir a Él completamente humillado y pidiéndole misericordia y dándole gracias por ese sacrificio que es perfecto. Y la religión de las obras. Y la religión de las obras son todas las demás religiones que confían en la obra de Cristo, algunas de ellas. Otras no, otras tienen sus propios profetas. Pero algunas de las religiones de las obras confían en la obra de Cristo, pero no de manera completa. Porque dicen que sí está bien la obra de Cristo, pero además hay que agregarle algunos rituales. Hay que agregarle algunas ceremonias. Y además hay que agregarle obras. Y creen que en conjunto, tanto las obras como los rituales y sumados a la obra de Cristo, entonces sí nos permiten ganarnos nuestra salvación. Ahora, el versículo 3 nos sigue diciendo que en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Quiere decir que si Cristo no dirige nuestra vida, entonces nuestra voluntad va a dirigir nuestra vida. Entonces lo que queremos hacer y nuestras pasiones y nuestros deseos va a dirigir todo lo que nuestra vida es. Porque sin la verdad de Dios en nuestro corazón, entonces nosotros nos convertimos en nuestro propio Dios, y lo que manda en nuestra vida es lo que nuestro cuerpo nos pida, lo que nuestra mente quiera hacer. Y el resultado de todo esto, el resultado de estar muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, el resultado de seguir la corriente de este mundo, el resultado de hacer lo que queremos hacer, lo encontramos en el versículo 3, y nos dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Y esta frase de que éramos hijos de ira significa que el resultado de estar muertos espiritualmente es ser condenados en un juicio justo de parte de Dios. Dice Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, el que no cree en Cristo, el que está fuera de Cristo, el que no ha aceptado su condición de muerte espiritual y ha aceptado al Salvador que es Cristo, entonces ese ya ha sido condenado. Ahora esto continúa en el versículo 4 y nos dice, pero Dios,
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, versículo 5, nos dio vida, versículo 6, y nos resucitó. Y este es un milagro. Este es un milagro porque los muertos no se pueden resucitar solos. Dios tenía que darnos vida y así fue. Y esta es la gran verdad de la resurrección, que los muertos espiritualmente podemos tener vida, podemos resucitar cuando estamos en Cristo Jesús. Y entonces vemos la misericordia de Dios. El versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, quiere decir que la nueva vida en Cristo es la misericordia de Dios hacia nosotros. El Salmo 103, versículo 10 nos dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es decir, la misericordia es Dios deteniendo su juicio para no darnos el castigo que sí merecemos. Y si vemos su misericordia, entonces también vemos su gracia. El versículo 5 dice, por gracia son salvos. Es decir, por misericordia, Dios detiene el juicio que sí merecemos y por su gracia nos da la vida eterna que no merecemos. Y aunque Dios odia el pecado y odia al pecador, como leemos en el Salmo 7:11, que dice que Dios está airado contra el pecador todos los días, a pesar de eso, Dios tuvo misericordia y gracia con nosotros. Y cuando vemos su misericordia y su gracia, entonces también vemos su gran amor con que nos amó. Dice el versículo 4, por su gran amor con que nos amó. Y ese amor de Dios está más allá de nuestra comprensión y nosotros no lo podemos entender, porque nosotros amamos lo que nos conviene, amamos lo que nos gusta, lo que es atractivo para nosotros, amamos a los que son buenos con nosotros, a los que nos tratan bien, a los que procuran nuestro bien, amamos lo que nos gusta, lo que es atractivo para nosotros. Pero Dios amó a los que eran sus enemigos, a los que no eran atractivos para Él, a los que representaban todo lo que Dios odia, que es el pecado. El amor de Dios es muy diferente al que nosotros podemos entender y al que nosotros podemos vivir, porque Él nos amó incluso cuando todavía éramos sus enemigos, como leemos en Romanos capítulo 5. Versículo 8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El gran amor de Dios lo vemos en que Él entregó a su Hijo unigénito para morir, para que sus enemigos no murieran y nosotros éramos esos enemigos que teníamos que morir, pero Él dijo, no, que ellos no mueran, que muera mi Hijo en lugar de ellos para que ellos puedan ser salvos. Y todas estas verdades, la misericordia, la gracia y el gran amor con que Dios nos amó, nos llevan a entender la resurrección. Dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios, que es rico en misericordia y gracia, nos dio vida. Y el versículo 6 nos dice, Él nos resucitó. Es decir, Dios sabía que lo que necesitábamos era vida. Dios sabía que estábamos muertos y que no necesitábamos otra cosa, necesitábamos vida. Dios sabía qué era lo que nosotros necesitábamos y eso es lo que Él nos dio. Él nos dio vida. Dios nos resucitó y la obra que Él empezó en nuestra vida al resucitarnos, Él la va a seguir perfeccionando. Jesucristo es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza y es lo único que tenemos, pero aunque es lo único que tenemos, Cristo es suficiente. Cristo es todo lo que nuestro mundo necesita.
Nuestro mundo no necesita una mejor educación y no necesitamos arreglar el cambio climático y no necesitamos tener justicia social y no necesitamos un mejor sistema de gobierno. Necesitamos la vida que solamente podemos encontrar en Cristo. Necesitamos la vida que Dios nos da en Cristo. Dice el versículo 5, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó. Y Juan capítulo 11, versículo 25, nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestro Señor Jesucristo murió bajo la ira de Dios en nuestro lugar y por su muerte y por su resurrección, ahora nosotros podemos pasar de muerte a vida. Ahora nosotros podemos tener vida eterna, vida de verdad, vida real en Cristo. Dice Romanos 6, versículos 4 y 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y esto nos resume qué es el cristianismo. El cristianismo es que Dios descargó toda su ira sobre su Hijo unigénito Jesucristo y por ese sacrificio ahora Dios nos ofrece el perdón y la vida eterna y la salvación en Cristo. El cristianismo es que Cristo murió por nosotros y también que Cristo resucitó por nosotros. Y la resurrección de Cristo no es algo menor. La resurrección de Cristo no es nada más una fecha para que podamos comer pescado en esas fechas. La resurrección de Cristo no es nada más una fecha para que podamos esconder ahí en el jardín algunos huevos de juguete y que los niños lo puedan buscar. La resurrección de Cristo no es nada más para que podamos tener una bonita convivencia en familia. La resurrección de Cristo no es nada más eso, aunque todas esas cosas son agradables, pero la resurrección de Cristo es Dios mismo certificando que el pago fue cubierto, certificando que su santidad y su justicia y su ira ya fueron satisfechas por la sangre inocente de su Hijo Jesucristo. Y todo ese gran perdón, toda esa gran obra de salvación y de redención fue por su misericordia y por su gracia y por su gran amor con que nos amó. Y el versículo 6 continúa diciendo y dice que nos puso en lugares celestiales. Dios, después de darnos vida en Cristo, nos da un nuevo estatus divino, nos da un nuevo estatus para nuestra vida. Dice el versículo 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo que estamos en lugares celestiales si nosotros seguimos viviendo aquí en esta tierra y seguimos enfrentando situaciones difíciles, seguimos viviendo dificultades y nuestro cuerpo sigue envejeciendo y los achaques de la edad poco a poco van apareciendo y de repente alguna enfermedad aparece, alguna dificultad? ¿Cómo es eso de que estamos en lugares celestiales si seguimos aquí en esta tierra? Bueno, que estamos en lugares celestiales significa que de repente Dios nos dio vida y significa que de repente Dios nos conoce y ahora le amamos y ahora queremos servirlo y adorarlo y ahora queremos conocerlo más y por eso ahora de repente su palabra es indispensable para nuestra vida. Y también estar en los lugares celestiales con Cristo significa que por primera vez empezamos a amar lo que es puro y justo y bueno, y ahora eso es lo que queremos que esté en nuestra vida. Y por primera vez dejáramos de preocuparnos por las cosas de este mundo y ahora nos preocupamos y nos aferramos a las cosas que son eternas.
Y por primera vez empezamos a pelear contra nuestra carne y contra los deseos y contra nuestra mente y contra nuestras pasiones, porque ahora tenemos un nuevo rey y ahora los intereses de ese rey son nuestros intereses y los vamos a defender con nuestra vida. Eso es lo que significa que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Significa que después de miles de años con Cristo en la eternidad, esta vida de 80, de 40, de 100 años, las personas que logran vivir una vida más larga, después de miles de años con Cristo, los años que hayamos vivido en esta tierra se van a ver como lo que son en realidad, como lo que Dios nos dice en su palabra que son en Santiago 4:14. Son una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y cuando hayamos pasado 1000 años con Cristo en la eternidad o miles de años con Cristo en la eternidad, vamos a entender que todo lo que en algún tiempo antes de conocer a Cristo nos preocupó en esta tierra, conseguir cosas materiales, poder cumplir nuestros deseos, por más buenos, por más nobles que hayan sido, no tenía ningún valor en comparación con la riqueza y con la plenitud de estar con Cristo para siempre. Ahora, ya para terminar, ¿cómo podemos estar seguros que ya no somos muertos vivientes? Porque tal vez podamos vivir engañados como nos movemos, como caminamos, como hacemos todas las cosas, como parece que todo está normal. Podríamos estar siendo engañados de que ya no somos muertos vivientes. ¿O cómo le hacemos para dejar de ser muertos vivientes si en realidad estamos conscientes como ese grupo que dice, yo estoy muerto viviente, pero yo me voy a entregar a mis pasiones? Bueno, si el Espíritu Santo nos ha abierto nuestros ojos y nos hemos podido dar cuenta de que estamos en ese grupo, entregados a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestra carne, ¿cómo podemos hacerle para dejar de estar muertos en vida? Bueno, Efesios 2, versículos 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación es la obra de Dios y solamente viene por medio de la fe, y esa fe ninguna persona la tenemos de forma natural. No es algo que nosotros podamos conseguir porque es una fe redentora que solamente Dios regala. Entonces, para pasar de muerte a vida, tenemos que orar y pedirle a Dios que nos salve, que por favor nos salve y pedirle que nos dé el regalo de la fe para poder creer en su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y una definición sencilla de la fe es que es la convicción que Dios nos da de que la promesa de resurrección y de que la promesa del perdón completo y perfecto de nuestros pecados por medio de su Hijo Jesucristo es totalmente cierta, es totalmente verdadera. Entonces, concluyendo, y a manera de resumen de nuestra sesión del día de hoy, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es indiscutible, es históricamente comprobable, es totalmente indiscutible. Jesucristo resucitó de entre los muertos y en Él hay resurrección para nosotros y hay perdón total de nuestros pecados y en Cristo hay vida eterna para nosotros. Y si todavía no creemos en Cristo, si hay algo que no nos deja creer, podemos orar y pedirle a Dios que nos ayude, que por su misericordia y por su gracia y por su gran amor con que nos amó, nos regale la fe para poder creer en su Hijo Jesucristo y poder ser salvos. Y yo creo que todos conocemos la historia del Titanic. Una noche fría en el Océano Atlántico, en ese barco murieron más de 2000 personas y el Titanic era un barco muy grande, tan grande que la gente decía que no se podía hundir, que era imposible que se hundiera, pero se hundió.
Y lo que nos sorprende de esta historia de la vida real es que la historia nos dice que muchas personas murieron casi voluntariamente, porque la música se seguía escuchando y los meseros seguían sirviendo y todavía había luz eléctrica y el mar estaba en calma. No había una tormenta en ese mar. Todo estaba en calma. No había mal clima. Todo parecía normal. Había una seguridad falsa en todos esos elementos y por eso muchas personas no quisieron subir a un bote salvavidas. Pensaron que ese bote salvavidas ahí en ese mar tan inmenso corrían más riesgo en ese bote. Ellos pensaban de esa manera. Y otras personas quizás fueron por sus cosas de valor a sus cuartos, a sus camarotes, y cuando regresaron ya no había botes salvavidas, porque los botes se tuvieron que alejar y iban casi medio vacíos, porque no podían estar cerca o el barco los iba a arrastrar cuando se hundiera. Y mucha gente se quedó en el barco porque estaban seguros que no se podía hundir y con esa falsa seguridad se fueron a la muerte. Y nuestro mundo es muy parecido al Titanic. Nadie cree que estamos muertos en el pecado y que el barco de nuestra vida se está hundiendo y ya hay una alerta. Ya se ha predicado el evangelio, ya se dio la señal de alerta, pero como todo parece normal como en el Titanic, y la música se sigue escuchando, y la cena se sigue sirviendo, y todo parece estar en calma. Pero hay una falsa seguridad en todo eso porque todo se está hundiendo. Y ni los políticos, ni los psicólogos, ni la religión, nadie puede salvarlos. Solamente Cristo puede salvarnos. Nuestro Señor Jesús es el único bote salvavidas y aunque es el único, es completamente suficiente y hay lugar en Él para mí y también hay lugar en Él para ti. Y si escuchamos la alerta, y hoy la hemos escuchado, y si vemos el bote salvavidas y hoy lo hemos visto y hemos escuchado a Cristo invitándonos a entrar por medio de la Biblia, sería muy triste quedarnos voluntariamente sin Cristo en un mundo que se hunde cuando Cristo nos ofrece salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es tan clara y es tan directa. Gracias, Señor, porque podemos tenerla en nuestras manos y estudiarla con libertad. Pero sobre todo te damos gracias, Señor, porque si aún al día de hoy no hemos creído en tu Hijo Jesucristo, tú nos enseñas que podemos venir a ti y pedirte que nos des ese regalo de la fe en Cristo. Para que, Señor, cuando los 80, 100 años que nos permitas alcanzar en nuestra vida hayan pasado, podamos vivir en la eternidad contigo y darnos cuenta, Señor, después de miles de años, que esta vida verdaderamente fue como una neblina y que lo que realmente importa, Señor, mientras estamos aquí, mientras tú nos permites estar aquí, es que nuestra vida te glorifique y que nuestra vida esté segura con Cristo, que estemos en el bote con Cristo. Padre, y eso es lo que te pedimos, que nadie de los que hayamos escuchado este mensaje, que nadie de los que hayamos escuchado esta alerta, Señor, vayamos a la muerte sin Cristo. Padre, eso es lo que oramos y eso es lo que te pedimos. En su nombre. Amén.